Mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Efesios, en el capítulo 6. Hoy vamos a dar la segunda parte del tema que tiene que ver con los padres. El domingo anterior, celebrando la ocasión del Día del Padre, hablamos de honrando a nuestros padres. Y eso tenía que ver con nuestros hijos. Hoy vamos a considerar la parte de los hijos, de la parte de los padres hacia los hijos. Y el tema es la responsabilidad que tenemos como padres. Hace un par de años atrás estaba en una conferencia bíblica y donde el predicador dijo, para saber acerca del ministerio o la responsabilidad de los padres, hay que buscar mucho en las Escrituras. Y yo quedé pensando y decía, a lo mejor no tiene ese hermano, ese predicador, el Antiguo Testamento y tampoco tiene el libro de Proverbios. Porque ¿para qué fue? ¿Por qué nos regaló Dios el libro de Proverbios? Para instruir a nuestros hijos en el temor del Señor. Mira conmigo lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, verso 4. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y ¿qué más? Y amonestación del Señor. Déjame decirte algo, Dios ha sido muy claro con nosotros con respecto a nuestro rol con nuestros hijos. Dios dice qué es lo que debemos hacer. En este texto Dios nos dice que debemos criar a nuestros hijos, ¿cómo? En disciplina y amonestación del Señor. Escúchame bien, nos faltaría, mejor dicho, tiempo para enumerar las tremendas consecuencias emocionales, psicológicas, en la vida de nuestros hijos, si padre y madre no ejerciese ese rol o esa función. Pero déjame decirte, muchos de nuestros países se están encaminando a la pérdida de los hijos. ¿Usted ha oído de lo que se llama ideología de género? ¿Qué es que el Estado, el gobierno, enseñe a sus hijos cuestiones de moralidad y de sexualidad? De 4 años en adelante hasta los 12, 13 años, nuestros hijos serán expuestos a experimentar porque el medio va a enseñarles que no nacen hombre y mujer, sino que nacen neutros. Y con la experiencia, la información, siendo expuestos a estímulos, esa personita decidirá si quiere ser hombre o mujer, independientemente de la carcasa que nazca. Es por eso que se llama ideología, porque es filosofía. Y se enseña a través de la repetición, la imposición, los medios, la educación. Pienso, ¿qué va a ser de mis bisnietos si esto se aprueba? Es por eso que Dios fue tan claro con la nación de Israel. Mira conmigo, abre tu Biblia por favor, no lo tengo en pantalla, libro de Deuteronomio. Observa conmigo lo que Dios dijo a los padres, a la nación de Israel en el capítulo 6. Libro de Deuteronomio en el capítulo 6, observa conmigo el gran llamado de Dios a la nación de Israel. Deuteronomio capítulo 6, observa el verso 4. Mira lo que el texto dice. Oye Israel, ¿qué cosa? Jehová nuestro Dios, Jehová ¿qué? Uno es. Verso 5, todos juntos. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. ¿Y qué más? Y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. ¿Qué encontramos acá? Que Dios nos da la responsabilidad como padres de criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación ¿de quién? Del Señor. Mira cómo se aplica. Verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás ¿a quién?
a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjate que la práctica continua no es una clase, no es una instrucción teológica, sino enseñarles a vivir la vida. Quiero que consideremos algunas pautas de nuestra responsabilidad como padres. Primera pauta que observo acá, limitándonos al libro de Efesios, capítulo 6. Vamos a considerar la primera pauta, la primera guía que encontramos acá. En primer lugar, padres deben, en primer lugar, cuidar ¿a quién? A sus hijos. Es nuestra responsabilidad. Dice la Biblia que herencia de Jehová, ¿qué? Son los hijos. Y en cierta forma, padres, Dios nos presta a estas criaturas. Vienen como un libro blanco, no escrito, donde usted y yo, a través de la enseñanza, de la instrucción, de la corrección y el ejemplo, comenzamos a formar valores en la vida de ellos. Pero si no invertimos tiempo en la vida de ellos, alguien lo hará por nosotros. El texto dice, padres deben cuidar a sus hijos, y vosotros padres, ¿qué? No provoquéis a ira a vuestros hijos. En primer lugar dice el texto, y vosotros padres. Esto incluye a papá y mamá. Libro de Proverbios enseña que tanto padre y madre se dedican en el cuidado, en la protección, en formar los valores espirituales de ese pequeño. Incluye a los padres que tenemos esa responsabilidad. Si yo puedo, escúcheme bien, resumir en 3 palabras el mandato de Dios a los padres es que debemos amar, debemos enseñar y debemos disciplinar. Si puedo resumir todo lo que la Biblia enseña, grábelo en su corazón. Usted debe amar a sus hijos y el amor no es condicional, el amor es incondicional, porque muchos de nuestros hijos no harán lo que nosotros queremos que hagan. Tomarán sus propias decisiones. Algunos de ellos se van a rebelar. Más adelante van a decir, no creo, no me interesa, me voy. Y usted tendrá que decidir. ¿Los sigo amando o no? No tiene que decidir. Porque el mandato de las Escrituras, ¿cuál es? Amar incondicionalmente. No siempre es fácil. Pero padres, debemos aprender a amar. Amar solamente no es decirle a nuestros hijos, te amo. El amor tiene gracia. Amén. El amor tiene misericordia. Pero también el amor es justo. Y Dios que nos ama en gracia, que nos ama en misericordia, también es que justo. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es por eso que Dios me dice que yo debo cuidar a estos pequeños. ¿Y cómo debo hacerlo? No provoquéis a ira a vuestros hijos. La idea es que no debemos tratarlos de tal modo que sus pasiones sean innecesariamente excitadas. La Biblia, en otras palabras, es como que Dios nos está diciendo, y en cuanto a ustedes, padres, no estén siempre regañando, siempre castigando, siempre criticando a sus hijos, culpándolos de todo, porque poco a poco producirán en su corazón, ¿qué cosa? Resentimiento. Recuerdo esa anécdota del niño que le dice a la profesora, cuando ella pregunta en el colegio, ¿qué quieren ser? Bombero, doctor. Y un niño, Juanito, dijo, señorita, yo quiero ser posible. ¿Cómo que posible? Sí, porque mi papá y mi mamá siempre me dicen, eres imposible. Entonces lo único que él quería hacer, ¿qué? Posible, entre paréntesis. Para revertir una palabra negativa en la vida de nuestros hijos, se requieren por lo menos 6 palabras positivas. Es por eso que muchos de nuestros hijos crecen con falta de valor personal, porque fueron agredidos por sus padres verbalmente. Tal vez nos sacaron de quicio, nos enojamos,
Nos reaccionamos porque superaron nuestra capacidad de paciencia y reaccionamos verbalmente. La ira no es mala, pero cuando la ira ofende a otra persona es dañina, es pecado. Somos responsables. Vivir solo de demandas, culpando y humillando, no es bueno. Somos responsables, padres, de cuidar a nuestros hijos y enseñarles a enfrentar la vida. Tu mundo fue muy diferente, es muy diferente al mundo de nuestros hijos. He comentado antes, yo en mi colegio, si alguien entraba por casualidad al colegio, una imagen pornográfica, eran esos antiguos naipes con mujeres piluchas que llamaban los chilenos. A lo más que nosotros en nuestra juventud estábamos expuestos ¿a qué? A pornografía. Hoy, nuestros hijos cierran las puertas de sus dormitorios y nosotros no sabemos qué vemos, qué hacen. Aquí está todo. Lo malo de la pornografía, que es dañina, mentirosa y en tercer lugar, enferma las paredes mentales. Al enfermar las paredes mentales, ese muchacho y esa muchacha crea una imagen de la sexualidad que no es la realidad. Porque ninguno de los que están en posturas o se exhiben en pornografía es normal. Todo está sobredimensionado para captar la atención o la búsqueda. Y como nuestros hijos se exponen tan tempranamente a la sexualidad, cuando llegan al matrimonio no hay nada nuevo que conocer, nada nuevo que experimentar, porque ya que lo vivieron. ¿Qué ocurre entonces? Como todos los vicios, queremos más y diferente. Por eso que encontramos a cantantes que un día están con una mujer, hombre, y otro día están ¿con quién? Con un hombre. ¿Por qué? Porque la filosofía es, si te gusta, hazlo. Por eso somos responsables, tempranamente, cuidar a nuestros hijos. Y a veces esa demanda viene con la palabra no. Yo recuerdo cuando tuve mi primer hijo, el misionero me dijo, Andrés, ya tu hijo mayor entendió la palabra no, porque puede ocurrir que nos descuidamos en cuidar a nuestros hijos y crecen sin nunca conocer qué. La palabra no será el candidato ideal a problemas conyugales. Interesante, no sé si tengo la referencia de Colosenses capítulo 3, si dice el verso 21, mira lo que dice Pablo, padres, no regañen con exceso a sus hijos. ¿Por qué? Porque no es bueno que se exasperen y ¿qué más? Y se desanimen. ¿Cómo evitar provocar a ira a nuestros hijos? ¿Qué debemos y qué no debemos hacer en este proceso de ir cuidando a nuestros hijos y no provocarlos a ira? Primer consejo. Míralo conmigo. ¿Qué debemos y qué no debemos hacer para no provocarlos a ira? Mira conmigo, sigue conmigo allá atrás. No debemos esperar de ellos, escúcheme bien, más de lo que son capaces de dar o hacer. Permíteme un paréntesis, no quiero tomar demasiado tiempo. La mayoría de los conflictos matrimoniales es por esto. Altas expectativas de nuestro cónyuge, pocos logros hacen crecer la angustia y la desesperación. Tenemos expectativas muy altas, escúcheme bien. Usted no se casa porque ese hombre y esa mujer le va a hacer feliz. Si usted se casa porque va a ser feliz con él y con ella, será la persona más infeliz que hay en esta tierra, porque no nos casamos con la persona ideal. Porque este mundo es injusto y viven gente que son injustas. Y aunque lo conocen el Evangelio, puede ser egoísta, orgulloso y tendrá problemas. Las expectativas, a veces con nuestros hijos también, tenemos expectativas erróneas.
No debemos esperar de ellos más de lo que son capaces de ¿qué? De dar y hacer. Tal vez tus habilidades intelectuales, tus habilidades físicas, no son las habilidades de tu hijo. Es por eso que premiar el primer lugar, premiar el que llega primero está bien, pero no debe ser en nuestro núcleo familiar, porque si tú tienes 2, 3, 4 hijos, no todos ellos tienen las mismas capacidades. Y si tú continuamente solo premias el primer lugar, te estás equivocando, porque estás dañando a ese hijo que no tiene las mismas habilidades que debemos recalcar: el esfuerzo. El que él se esforzó por lograrlo. Pablo dice en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. Tenemos hijos pequeños y le decimos, siéntate y no te muevas. Eso es imposible. El niño necesita ¿qué? Moverse. Si lo tenemos en la iglesia, quiere entretenerse, tráigale objetos, juguetes, pero que no suenen. Porque le dan un juguete y él lo va ¿a qué? A mover. Usted debe ser más inteligente, pero no lo sobreestime, ni lo subestime. Tenga el concepto correcto. Conozca a su hijo. Todos nuestros hijos son ¿qué? Diferentes. Segundo, debemos cuidar la forma que usamos para reprenderlos y también ¿qué? Corregirlos. Se nos escapa a nosotros. En inglés utilizamos mucho silly billy, y lo tratamos de tonto todo el tiempo, estúpido, necio. Yo sé que llegamos a un límite en nosotros que nos exasperamos y perdemos el control, pero debemos cuidar la forma que usamos para reprenderlos. Proverbios 15:1 dice lo siguiente: la blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Uno más, vamos rápido. Debemos poner en práctica, escúcheme bien, lo que predicamos. A veces nosotros los padres hacemos demandas que nosotros no tenemos. Por eso digo, no pueden nacer hijos creyentes espirituales de padres carnales. Es imposible que esto ocurra. Si todo el tiempo tu prioridad no es congregarte, no es adorar, jamás tus hijos ¿qué? Van a querer congregarse. Inventarán ¿qué? Mil excusas. Yo te lo digo, desde pequeño yo fui criado a ir a la iglesia. Pero llegó un momento en que mi madre no dejó de ir a la iglesia y me mandaba a mí a la iglesia. Yo como conocía historias bíblicas, me daban para la ofrenda y me iba al centro a dar mi vuelta, a comprarme mis paletitas. Y de regreso, porque tenía que tomar un micro para ir al culto, y de regreso me preguntaban, ¿cómo estuvo la escuela dominical? ¿Y qué le decía yo? Bien, ¿de qué hablaron? Yo conocía historias bíblicas. De Moisés, de Abraham, de David. Y ellos no se daban cuenta, y espero que no vea este video, que hacía, que iba, pero ¿qué? No iba. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible que padres pidan de sus hijos lo que ellos no hacen? Si usted no es generoso con la obra del Señor, ¿lo van a hacer sus hijos? ¿Usted cree que van a hacer de ellos? Todo lo que nosotros sembramos vamos a cosechar. Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Y a veces, voy a hablar, en el ministerio nos podemos equivocar mucho. Debemos impregnar la mente de nuestros hijos con valores y normas que son ¿qué? Correctas. No lo que yo creo que es bueno o malo. Porque cuando usted decide qué es bueno y qué es malo, es relativo. ¿Quién determina lo que es bueno y qué es malo? Dios en su palabra. Proverbios capítulo 20, verso 7 dice, camina en su integridad el justo y sus hijos son dichosos después de él. Los mandatos de Dios. Escúchame bien, cuando Dios pide algo de nosotros, demanda algo de nosotros, descansa en su persona. No use, porque lo he vivido en los años pasados,
la predicación del pastor para corregir a sus hijos. Porque lo he visto. ¡Hey! ¿Escuchaste lo que dijo el pastor? ¿Que los hijos tienen que obedecer a los padres? No me culpe a mí. Cuando Dios dice no mientas, es porque Dios no miente. Cuando Dios dice habla la verdad, es porque Dios ¿qué? Habla la verdad. Cuando usted instruye a sus hijos entre el bien y el mal, no le diga porque no lo tenemos que hacer, porque vamos a la iglesia o porque el pastor o el anciano o los hermanos en las clases nos enseñaron. Dígale, hacemos lo correcto porque es Dios quien dice lo que es bueno y malo. ¿Amén? No los escuché. ¿Amén? Porque si no cree eso estamos mal. No cree la palabra de Dios. ¿Cuáles son las cosas que el mundo valora? La riqueza, la belleza, la fuerza, la inteligencia, la capacidad, el atletismo, los logros, las posesiones. Eso es lo que el mundo valora. ¿Estoy equivocado? No, tú vales por lo que tienes. ¿Qué dijo Jesús? Lucas 12:15. La vida del hombre no consiste en ¿qué? En los bienes que posee. ¿Qué valores? Debemos impregnar la mente de nuestros hijos con valores y normas que son ¿qué? Correctas, que vienen ¿de dónde? De la palabra de Dios. ¿Podría decir Dios lo mismo que dijo de Abraham, de usted? Observa conmigo en Génesis, capítulo 18. Génesis en el capítulo 18. Génesis capítulo 18. ¿Diría Dios lo mismo? ¿Haría el mismo comentario de usted como padre? ¿De usted como madre? ¿De mí como padre? Génesis capítulo 18. Mira el verso 19. El comentario que Dios hace de Abraham. Observa. Mira lo que dice Dios. Porque yo sé. ¿Qué sabía Dios de Abraham? Que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, ¿qué? Que guarden el camino de Jehová. Wow. ¿Es así con usted? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo. Pero si papá y mamá no conocen el camino, no saben lo que es bueno, lo que es malo, ¿qué dijo Jesús sobre los guías? ¿Cómo puede un ciego guiar a otro ciego? ¿De quién es la responsabilidad? De nosotros como padres. Uno más, debemos buscar tener muchos momentos gratos en nuestros hijos. Almacenar el banco de la memoria de buenos y gratos momentos. La semana pasada conté 2 cuadros de mi padre. Y algunos vinieron a hablar conmigo, se sintieron tocados. Te cambio ahora la versión. ¿Qué cuadros tienes tú de tu papá y de tu mamá? De buenos recuerdos. Yo un día le hice esa pregunta a mi esposa. Y le pregunté, Claudia, ¿qué recuerdo tienes de tu papá? Y ella rápidamente vino un cuadro cuando su papá le tomó, no sé si, ¿cómo le llaman? ¿Apapacha? ¿Le toma en brazo o le carga? ¿Ah? Acucar. ¿Cómo es? Ah, ok, así mismo. Y le llevaba en la espalda. ¡Pac! Sí, alapa le llamamos nosotros. Ese recuerdo vino inmediatamente a ella de su padre. ¿Qué recuerdos tienes tú de tus padres? Ahora, ¿qué recuerdos tienen nuestros hijos de nosotros que se lleven? ¿Qué cosas alimentas el recuerdo, la memoria emocional de tus hijos? Porque cuando ya no estén, cuando tú ya no estés, ¿qué van a recordar de ti? ¿Qué cosas?
Interesantemente, debemos buscar tener muchos momentos gratos con nuestros hijos. Debemos comunicar libremente nuestro amor y aprecio. ¿Cómo comunicas tu amor a tu hijo, a tu hija? ¿Cómo comunicamos nuestro amor? Hay un fantástico libro que se los recomiendo. Se llama Los 5 lenguajes del amor. Porque todos nosotros percibimos el amor de formas diferentes. Algunos lo perciben por palabras de afirmación, otros por actos de servicio, otros por regalos, otros son de piel, otros necesitan que pase tiempo. Descubre, porque todos nuestros hijos son ¿qué? Diferentes. Yo con uno de mis hijos me peleo todo el tiempo, pero los dos nos peleamos. Pero no nos estamos peleando, nos estamos bromeando porque es la forma en que nosotros, ¿qué? Ahora, no crea el dicho que quien te ama te aporrea. No es así, no es así. Pero querido, debemos comunicar. ¿Tus hijos saben que tú les amas? Pero que les amas incondicionalmente. Porque a veces nuestros hijos están lejos de nosotros porque nunca alcanzaron nuestras expectativas. Aprobación. Y perdimos esa oportunidad. Debemos comunicar libremente nuestro amor a nuestros hijos en variadas formas de expresarlo. Abrazos, besos, palmadas, palabras, con un regalo, con atención. ¿Cómo hace Dios con nosotros? ¿Cómo nos comunica Dios su amor? ¿Cómo lo ha hecho? Ah, no, yo los traje acá, porque yo le digo a mis hijos, hijos, me sacrifiqué, dejé todo lo que tenía allá y me vine acá y por darles un futuro mejor. Y a veces vivimos, ese es el comodín de siempre. Pero no es la única forma en que usted comunica amor. A veces hay sacrificios que hacer. A veces yo quiero descansar, quiero dormir, pero uno de nuestros hijos necesita que se le lleve, que se le vaya a buscar. A veces no merecen el sacrificio porque no siempre nos tratan ¿qué? Bien, seamos honestos con eso. Están en etapas de rebeldía y nos quieren faltar el respeto, pero siguen siendo ¿qué? Y yo quiero que cuando yo no esté, me recuerden como un padre que les amaba. No un padre que permisivo, porque no lo somos. Y si se equivocan nuestros hijos es su responsabilidad delante de Dios, pero no es con nuestro consentimiento ni con nuestra bendición. Primero somos padres, luego somos amigos. No al revés. Y como padre tengo que hacer policía a veces. ¿Y poner qué? Límites, ya viene. Debemos permitir que cometan errores, letra G, que fallen, sin acosarlos ni darles la impresión de que no serán aceptados, a menos que sean ¿qué? Perfectos. Se equivocan nuestros hijos. Joven fui. Y dejémoslo ahí. Pero, ¿usted no cometió errores? ¿Se equivocó? Y se sigue equivocando. Nuestros hijos también. No somos permisivos. Pero, ¿sabes qué dice Dios? Me llamó la atención en el Salmo 103, verso 14. Que Dios se acuerda que somos polvo. Que Dios se acuerda que somos polvo. Que Dios entiende que muchas veces nos vamos a ¿qué? Equivocar. Ahora, no sé cómo es su capacidad de aprendizaje. Pero hay quienes que aprenden a golpe. Es la única forma. Es por eso que por muchos años la escuela escolástica, no sé cómo van a traducir allá eso, ese sistema era, la letra entra ¿con qué? Con sangre. ¿No fue usted de esos alumnos que para aprender a multiplicar, ¡tac!, le daban y le daban? Yo tengo un serio problema con el inglés. No me gusta el idioma. ¿Por qué? Porque el profesor que me dio más duro en mi niñez fue el profesor
de inglés. Y no era la vieja de inglés, era el viejo de inglés. Que tenía una regla, no era una regla porque era más firme que una regla. Y si no pronunciábamos bien, si no le traíamos los días de inglés aprendido, ¡pa! Y te sonaba fiero. Y lo malo era que era una clase opcional. Si era muy malo, te sacaron. Y esa fue mi complicación con el idioma. Nuestros hijos se van a equivocar. ¿Qué vamos a hacer? No es fácil. Cuando se equivocan y los dañan. Porque si hay algo que nosotros le otorgamos a nuestros hijos para que ellos salgan de casa libremente, se llama confianza. Y la base de las relaciones interpersonales descansa sobre ¿qué? La confianza. Pero cuando ese hijo, esa hija, quiebra la confianza, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuesta recuperarla. Y a veces nuestros hijos no lo entienden, porque a veces cuesta tiempo. Dígame, en una relación conyugal, cuando se rompe la confianza, ¿cuánto cuesta? A veces es una herida que queda permanentemente. Se dice que las infidelidades tardan de 1 a 5 años en recuperarse. Y quienes no la recuperan en 5 años, ese matrimonio se acaba. Porque la base de las relaciones interpersonales, ¿qué es? Confianza. Y recuperar la confianza, ¿qué? No es fácil, porque uno ya tiene que. Por eso el mejor regalo que uno le da a nuestros hijos se llama ¿qué? Confianza. Si lo rompen, es duro recuperarla. Pero debemos permitir que cometan errores, que fallen, sin acosarlos ni darles la impresión de que no serán aceptados, a menos que sean ¿qué? Perfectos. No lo son. Cuidado. Eso es provocar a ira a vuestros hijos. Debemos hacerles conocer nuestras expectativas, reglas, reglamentos. Cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, todo era ideal. ¿Amén? ¿Todo era perfecto? No los escucho. Amén. ¿Había reglas? Sí, Dios les dijo. Y les dio una sola. ¿Y esa sola qué? Se la macanearon. Y la violaron. A veces nosotros como padres, y estamos en etapas de proceso en la vida de nuestros hijos, que a veces sentimos miedo de ponerle ¿qué? Reglas. Se nos pueden ir, se nos pueden escapar. ¿Qué va a pasar? Y nos volvemos débiles, laxos, más permisibles. ¿Dios le dio a la nación de Israel reglas? ¿Dios le ha dado a los hombres reglas? ¿En la iglesia hay reglas para conducir? ¿Hay reglas? ¿En los trabajos hay reglas? ¿O usted llega cuando quiere y hace lo que quiere? Si en todas partes hay reglas, ¿por qué no van a haber reglas donde? En nuestra casa debemos hacer lo que conocer nuestras expectativas y reglas y también reglamentos. Pero escúcheme bien. Restricciones sin relación produce rebeldía. Restricciones, reglas. Si usted no se relaciona, si usted se sienta como juez y establece solamente leyes que tienen que cumplir y no se relaciona, usted está produciendo en ellos ¿qué? Rebeldía. Hay que saber mantener ¿qué? El equilibrio. El amor sin disciplina es un hipismo. Y disciplina sin amor es dictadura. Repito. Amor sin disciplina es un hipismo. Disciplina sin amor es dictadura. Mire, uno más. Debemos reconocer
nuestros errores. Papá y mamá, ¿qué? Nos equivocamos. No sabemos todas las cosas. No conocemos todas las cosas. Me llama la atención Salmo 19:12. Dios dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Mira lo que dice el salmista. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Esto nos llevará, escúcheme bien, que de vez en cuando vamos a tener que sentar a nuestros hijos y decirles que, hijos, perdóname. Si tú fuiste un mal cónyuge, tú le debes un perdón a tus hijos. Porque nadie puede ser un buen padre si es un mal cónyuge. A veces fallamos. Algunos de ustedes tienen familias hoy, son divorciados y tienen hijos. Y tal vez esos hijos de una relación pasada tienen una tristeza, una amargura. Tal vez porque no estuviste ahí o no pudiste estar ahí. ¿Cuál es tu deber? ¿Cuál es tu deber? Hablar con tus hijos. No puedes recuperar tiempo, pero sí puedes mejorar lo que viene en el futuro. Circunstancias, malas decisiones, nos equivocamos, egoísmo, orgullo, fracasos en la vida. Aprende a pedir perdón y a perdonar. He tratado por años en el ministerio personas que están a punto de morir y luchan aferrándose a la vida. Ya están en agonía. Yo sé que la gente muere cuando Dios dice que mueren, pero estas personas parece que necesitan que venga un hijo. Pedirle perdón a alguien, a veces a un hermano, reconciliarse. No siempre las cosas quedarán igual, porque nada queda igual, pero mientras dependa de vosotros, estad en paz. Yo conocí a una persona que no quiso perdonar a su padre a su madre, y el día que fue a pedirle perdón, se murió antes que llegara. Y se quedó, ¿qué cosa? Con ese peso. No dejes que pase el tiempo, porque el tiempo pasa tan rápido. Ten cuidado. Debemos reconocer y de vez en cuando debemos decirle, hijos, perdóname, me equivoqué. No justificarnos, sino sencillamente lo hice mal, me equivoqué. A veces fueron nuestras reglas, puse reglas, pero no se relacionó. Se equivocó. Termino. Debemos facilitarle el acercamiento a nosotros con sus problemas, dificultades y también sus preocupaciones. Que ellos sepan que somos asequibles. Para mí esto no ha sido fácil. Siempre hay demanda, siempre hay alguien más, siempre hay ministerio, siempre hay que salir, siempre hay que predicar, siempre hay que hacer algo más. Y nuestros hijos van quedando a un lado. Un hermano me dijo lo siguiente, que estuvo en el ministerio. Yo fui misionero, líder en la iglesia, lo di todo. Y estaba ahí cuando me necesitaban, cuando había que hacer algo, yo estuve ahí. Y siempre mis hijos a un lado. Cuando mis hijos se equivocaron, porque yo no estaba ahí, vine a la iglesia. ¿Y sabes qué hizo la iglesia? Me sacó, porque no cumplía el requisito. En mi vida yo tengo esta filosofía. Ustedes no son mi prioridad y no van a ser mi prioridad. Mi prioridad es Dios. Mi segunda prioridad es mi esposa. Luego son mis hijos y en último lugar están ustedes. Aunque yo sirvo al Señor a tiempo completo. ¿Por qué? Porque yo puedo perder un ministerio. Puedo dejar de ser pastor o líder de esta iglesia. Y tal vez mañana Dios me va a dar otro ministerio. Pero yo no puedo darme el lujo de perder hoy mi familia y decir mañana que recupero otra. No, no es cierto. Eso es del mundo, no es bíblico, no es correcto, pasa y pasará. Ser buenos oyentes de nuestros hijos, hablar con ellos, prestarles atención.
A veces hay papás, y me incluyo, que vienen nuestros hijos a decirnos algo, ya, sí sé, ya. Y no los dejas, ¿qué? Hablar. Ellos quieren, ¿qué? Hablar. Y nos dicen a veces, es que no nos comprenden, no nos entienden. Y a veces tienen, ¿qué? Razón. Termino con esto. Josh McDowell, estuve en una conferencia de él. Y me impactó lo que él dijo. Le he contado otras veces, pero para cerrar el punto acá. Él fue invitado a una universidad en los Estados Unidos a dar una conferencia sobre sexualidad, sobre sexo, desde la perspectiva cristiana, en los recintos universitarios. Y ahí estaba en la sala donde tienen la cancha de béisbol o básquetbol, lo que sea. Ahí estaba el stage y estaba hablando. Se fue con uno de sus hijos. Y él estaba hablando de sexualidad, del sexo. No solamente sexo seguro, sino la perspectiva moral, qué es bueno y qué es malo. Josh McDowell fue un predicador, ya está retirado, pero creo que es el que le ha predicado a la mayor cantidad de jóvenes universitarios. Tiene un ministerio apologético tremendo. Y él estaba vestido de deportivo, con un buzo, con su gorra, su micrófono, tal como yo lo tengo. Y su hijo estaba sentado allá. Y en un momento su hijo se levantó y se acercó a donde él estaba. Y se paró al lado y le tiró el pantalón. Yo a veces pensaba, mis hijos fueron pequeños, a veces hay niños que comienzan a caminar cuando uno está predicando y uno dice, el papá o la mamá que no se dan cuenta, siéntese atrás para que no molesten. Entonces pensaba, ¿qué hubiese hecho yo si uno de mis hijos hubiese venido cuando yo estoy predicando? Josh McDowell tenía esta filosofía. Si me necesitas, ven. Siempre yo voy a cerrar lo que estoy haciendo y te voy a dar un tiempo. El niño se acercó y Josh McDowell se agachó para escucharlo. Micrófono ahí. Hijo, ¿qué te pasa? El niño le dijo, papito, es que yo estaba ya sentado, solito. Quiero estar contigo. Todo el auditorio estaba, ¿qué? Pendiente. Hijo, no te preocupes. Lo tomó y lo sentó en el púlpito y lo abrazó. Y por 45 minutos estuvo hablando de sexo a esa juventud con su hijo pequeño abrazado a su lado. 3 días después, el director llamó a Josh McDowell de la universidad y le dijo, y Josh McDowell cuando supo, se presentó al director, dijo, ¿qué problema habrá ocurrido con lo que enseñé? El director le dijo, no sé qué fue lo que tú le dijiste a estos estudiantes, pero en estos días, el día de lunes, no pudimos tener clases porque todos los estudiantes estaban haciendo fila para llamar por teléfono y hablar con sus padres. Restricción sin relación produce rebeldía. Dios te dice, cría a tus hijos en disciplina, amonestación del Señor, pero que siempre sepan que son tus ojos, que les amas incondicionalmente. Lloraremos por sus malas decisiones, pero estos niños entendieron, universitarios, sencillamente querían oír la voz de sus padres. Honremos al Señor, siendo los mejores padres en esta tierra. Le debo 3 puntos más. Oramos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado y por la oportunidad que nos concede de poder reflexionar sobre esta interesante verdad y sobre esta responsabilidad de ser padres. Y que nuestros hijos sepan que les amamos. Recibe tú la gloria, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Y añade, Señor, tu bendición a lo que hoy hemos considerado. En Cristo Jesús oramos. Amén.